Hoy en Escenarios vamos a conocer los detalles del documental Corrientes, una provincia guaraní que muestra nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y también nos vamos a remontar al pasado, hacia 1872, momento en que ocurre una de las masacres xenófobas más importantes de la Argentina, retratada en Tata Dios. Esto es Escenarios. El documental Corrientes, una provincia guaraní, retrata la cultura e idiosincrasia de nuestra provincia, producida y dirigida por Aníbal Parera. Vamos a dialogar con él. Recientemente se presentó Corrientes, la provincia guaraní, un documental dirigido por Aníbal Parera, biólogo, y con la participación de Raúl Barbosa, nuestro gran músico desde París. Está con nosotros Aníbal para presentarnos y contarnos acerca de este documental, que además integra una serie que se va a ir presentando en los próximos meses. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, y encantado de estar contigo aquí en este lugar tan especial que es el Museo de Ciencias Naturales. Amado Bonpland, a quien sigo a través de mis años como biólogo, porque Bonpland es un prócer, una verdadera figura de la naturaleza, franco-correntino, digo yo. Y Corrientes, la provincia guaraní, es el primer capítulo, el lanzamiento de una idea que intenta recorrer el país a través de 24 capítulos, de las 23 provincias de la Argentina, más la ciudad de Buenos Aires, que aquí es tratada como si fuera un distrito más. Y bueno, será un largo recorrido que se inició en pandemia porque mientras estaba yo en un proceso editorial haciendo mis libros sobre provincias de la Argentina que demandan de tantos viajes, de tanto atravesar una a una las provincias, nos ocurrió el congelamiento y esta propuesta de documentales permite operar de manera diferente, a través de manera remota. Fíjate que hemos hecho este capítulo con Raúl en París. Claro. Así que fue una experiencia muy linda. Bueno, ¿cómo fue eso? Contame justamente, porque enriquece mucho el documental la presencia de Raúl y la mirada de Raúl, ¿no? Sí, Barbosa, que para mucha gente es su acordeón y su arte musical, pero vos sabés que siempre me impresionó su timbre de voz. Habla con esa gravedad y con esa solvencia, con esa solidez, y además descubrí en él una persona absolutamente humana, amable y flexible, que tuvo la inmensa generosidad de acudir a un llamado de un desconocido, en mi caso, un admirador simplemente, para tomar prestada por un rato su prestancia, su significancia. Y él habla con el acordeón también, así que lo hizo hablar como si tuviera esos muñecos ventrílocuos de ventríloco al lado, mientras él decía unas cosas, terminaba dándole forma con el acordeón. Así que fue muy sencillo trabajar con él. Bueno, y tuviste la colaboración de otro director, ¿no? De cine o de fotografía desde París. Sí, el equipo nuestro se conformó por gente correntina, un equipo de talentos cineastas de Corrientes, Sebastián Toba, Sebastián Sade, Carlos Cabal, sonidista, gente que le aportó pimienta, sal, granitos de arena a una construcción que en mi opinión quedó muy satisfactoria, y gente en París en materia de un camarógrafo en realidad que participó desde allá, que es colombiano, cineasta también, que hizo la parte de Barbosa, grabando en simultáneo, pero emitiendo luego de un proceso de edición que reunía su música, las imágenes de Corrientes que obtuvimos caminando la provincia, pero también tengo que decirlo por obligación, me gusta mucho reconocer el aporte del gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo y del Instituto de Cultura, así como también del Comité Iberá, que nos han facilitado sus archivos de imágenes y nos han abierto puertas para llegar a esos lugares secretos de la provincia y poder obtener imágenes. Claro, como Itapucú. Sí, claro. Sí, Itapucú es una piedra como mística, como una piedra de leyenda que está en el ombligo de la provincia de Corrientes, en la parte más alta, en Mercedes,
que la gente no conoce porque está en un establecimiento privado y hace muy poquito que se pudieron abrir las puertas para que el turismo la vaya a saludar. Pero está en el escudo de la ciudad de Mercedes. Claro. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia para vos? Y además el desafío que viene de recorrer las 23 provincias que restan. Sí, va a ser mirá, desde ya fue una experiencia magnífica, a la que le tenía un miedo absoluto, porque una cosa es escribir, lo mío es escribir y hacer fotografías y ediciones. Tengo mi experiencia más vinculada a ese tipo de ejercicio durante años, y habiendo recorrido todas las provincias de la Argentina ya durante unas vueltas, digamos, ¿no? Gracias a mi trabajo, que siempre agradezco, mis anteriores trabajos, la Fundación Vida Silvestre Argentina, BirdLife International, Aves Argentinas, Parques Nacionales. Pero eso me permitió reunir esa experiencia de estar en cada una de ellas, y hoy, en pandemia, me puedo animar a hacer esto bastante más suelto, bastante más loco, que es envasar un documental de 45 minutos con un invitado especial, que en cada provincia será no necesariamente un músico. Voy a hacer Tierra del Fuego ahora en poquitos días, junto a una esquiadora olímpica. Sí, una chica que es amorosa y conocedora de su territorio, digamos, en un tête-à-tête, en una conversación que se establece así, y yo sin necesidad de yo tener que viajar a cada una de las provincias, sino tomando imágenes de mi archivo o de los archivos de las provincias también. Bueno, y es un documental en primera persona, ¿no? Sí. Que vas relatando las riquezas de nuestra provincia. Es cierto, es en primera persona, por eso también te decía que me daba un poco de quickie, ¿viste? De largarse a decir las cosas como a uno le parecen, por supuesto con un libreto cuidadoso, ¿no? No tiene improvisación. Pero tanto en el caso de mi invitado como en el mío hablamos de cosas que nos parecen, de sustancia, de esencia, de singularidades de cada una de las provincias, tratando de que no se parezcan unas a las otras, porque la verdad es que eso es lo que tenemos en Argentina, ¿no? Tenemos un cóctel increíble. Una diversidad enorme, cultural, paisajística. Natural, ¿no? Sí. Sí. Es increíble, el mejor país del mundo, digo yo. Sí. Bueno, lo decís con conocimiento, además, ¿sí, no? Mira, realmente lo digo con ganas, es uno de los mejores países del mundo. Podrá tener aspectos difíciles, podrá tener aspectos odiables, algunos, pero si vas a las raíces, a la base, a las montañas, a las aguas cristalinas, a los mares, Argentina es increíble, tiene todo, el punto más alto del continente y el más bajo del continente, adentro del mismo país. ¿Te das cuenta? Es una amplitud tremenda. Aníbal, ¿y qué opinión tenés acerca de las políticas ambientales del gobierno de la provincia? Del gobierno de Corrientes. Mira, las políticas ambientales de todo el país, en primer lugar tenemos que ponernos en un contexto de país. Somos un país que va un poco a la cola en estos temas del mundo, digamos, ¿no? Como país yo tengo que... A ver, en algún aspecto somos unos genios, no sé por qué, pero estos prohombres como Bonpland, el Perito Moreno, Azara, gente que estuvo en la Argentina inicial, dejó algunas huellas increíbles. Perito Moreno dejó uno de los mejores sistemas de parques nacionales del mundo en Argentina, que continúa hasta nuestros días. Pero en muchos otros aspectos somos un barco enclenque. Corrientes, yo tengo que felicitar de Corrientes, y me parece muy importante, el repentino, rápido, raudo crecimiento en materia de áreas naturales protegidas. Hace 20 años atrás apenas tenía un esbozo de área natural protegida en el Iberá. Hoy aprecio que existe un abanico, un rosario de nuevas áreas, personal que empieza a ser personal calificado cada vez mejor, recursos, tiene un bendito acuerdo con, digo bendito en el buen sentido de la palabra, es de positivo, acuerdo con Yacyretá, que es una represa que le ha puesto una impronta muy fuerte desde el punto de vista ambiental a la provincia, pero que al mismo tiempo ha dejado un recurso a largo plazo para desarrollar áreas protegidas. Y tiene algunas asignaturas pendientes, pienso yo. Temas como qué va a pasar el día después de las forestaciones, temas acerca de, por ejemplo, las forestaciones que han proliferado hasta convertir a Corrientes a la cabeza, provincia número 1 en materia forestal, con impacto ambiental, con potencia económica, pero también con impacto ambiental.
el tema de aprovechar, yo diría, haría falta una política de Estado de aprovechar a Corrientes como una productora de alimentos sustentables. Corrientes hace terneros y carne de la mejor manera desde el punto de vista ambiental que se te pudiera ocurrir, solo que lo hace sin darse cuenta, sin que nadie, como digo en la película, nadie le ponga un sello que diga esto está certificado y páguenmelo mejor en Europa o en Estados Unidos, porque es conservar el planeta y no como dicen que las vacas calientan el clima y demás. Corrientes es muy amigable en ese sentido. Bueno, ¿cómo sigue tu trabajo? Me contaste que ahora al sur, del norte al sur. Sí, bueno, yo sigo haciendo mis libros, ¿no? O sí. sea, bueno, vamos a mostrar un poco. Mostrarlos un poquito. Neuquén, bueno, Corrientes fue el número 1, Volcanes y Pehuenes, Formosa y Salvaje, por allí Mamíferos de la Argentina. Mi próximo libro espero que sea sobre la provincia de Misiones. De a poco me animo a que la pandemia nos permita salir un poquito cerca primero. La idea es cubrir todas las provincias del país con este tipo de libros que me lleva un trabajo, 1 año por tomo prácticamente. Sí. Pero con los documentales... Claro, porque no son libros de fotografía solamente. No, claro. Son libros de investigación. Claro. Son libros de investigación, yo trato de desarrollar con cierta profundidad alguna selección de temas. Y mira, mi mejor medición para yo mismo sentirme confortable con lo que aporto con la escritura, con la investigación, es lograr que un prologuista de gran prestigio me lo presente. Entonces busco en cada espacio un prólogo que uno pueda decir, bueno, esta persona se esmeró escribiendo lo que escribió. Así que tengo prologuistas de lujo como María Esther Becerra en Neuquén, la doctora de la Orden en Catamarca, que creo que no está el libro de Catamarca aquí, pero gente de mucho prestigio académico. Ahora, los documentales que me sacan a este camino diferente van a ir un poco más rápido, si Dios quiere, y estoy empezando a trabajar en Tierra del Fuego y en Catamarca próximamente, con mis invitados, ¿no? Te decía la persona, esta esquiadora olímpica, María Giró, y con una diseñadora de modas, pero vinculada al mundo ancestral de los tejidos de la puna. Así que así sigue esto, vamos por esos lados, tratando de expandir el mapa, de no quedarnos en la región y nada más. Buenísimo. ¿Y cómo se puede ver el documental? Mirá, cuando lleguemos a estar cerquita de la primera temporada, vamos a poder invitar a todo el mundo a verlo en algunas plataformas. En este momento hicimos solamente el lanzamiento de Corrientes para mostrarlo a los correntinos, lo dejamos una semana allí a la vista, mucha gente lo vio. Pero por un tiempito vamos a guardarnos hasta tener una cierta cantidad de capítulos para mostrar el conjunto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Felicitaciones por el documental. Muchas gracias. Por ¿Te ese gustó? Gran trabajo que has hecho. Gracias. Así que, bueno, estamos muy felices de tenerte acá. Bueno, espero que la audiencia pueda visitarme también en las redes, en Facebook, en Instagram, donde algunas pastillitas vamos poniendo pedacitos y demás, comentando cosas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. A vos. Continuamos en escenarios. Si sos COVID positivo y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al 7º día te hisopás y una vez que tenés el alta epidemiológico, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos COVID positivo y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 10 días y solicitar el alta epidemiológica. Si sos contacto estrecho, asintomático y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 5 días. Te testeás al 5º día y una vez que tengas el alta epidemiológica, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 5 días. Si sos contacto estrecho, asintomático y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al 7º día te hisopás y cuando tengas el alta epidemiológica, tenés que maximizar las medidas de protección y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos contacto estrecho y tenés síntomas, anda a testearte. Dale
Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. El 1 de enero de 1872 se produce en la provincia de Buenos Aires una de las masacres xenófobas más grandes de la Argentina, de la historia de nuestro país. Vamos a dialogar con Juan Basterra acerca de esta matanza que está retratada en Tata Dios. Vamos a hablar en escenarios de algunos personajes del siglo XIX rescatados por un escritor, Juan Basterra, que nos está acompañando. Yo les voy a leer un poco quién es Juan para que podamos conocer también su obra. Nació en La Plata el 27 de junio de 1959, es profesor en biología, tiene varias novelas, La cabeza de Ramírez, El amor y la peste, Tata Dios, La cruz y la espada, y están editadas por editorial Barenhaus. Además publicó en medios tanto nacionales como en la provincia del Chaco, donde vive actualmente, y vamos a conversar con él acerca de algunas novelas que rescatan personajes fascinantes de nuestra historia, fundamentalmente la historia del siglo XIX. Hola, Juan. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, deseando contestar tus preguntas. Juan, tus personajes nos llevan al siglo XIX. ¿Qué te llama la atención de este siglo en el que la Argentina empezaba a conformarse política, institucionalmente, y en el que ya aparece este fenómeno que es la inmigración? Bien, a mí siempre me interesó la Argentina del siglo XIX por muchas razones. Primero, por una cuestión de formación. Mi abuelo fue maestro de escuela, fue director de escuelas, y de muy pequeño él me refería muchas historias del suelo argentino. Después, por una inclinación natural hacia las lecturas que referían episodios del siglo XIX, no solamente el Martín Fierro, sino también otras obras anteriores, inclusive al Martín Fierro y posteriores, Juan Moreira, por ejemplo. Y siempre tuve una cierta predilección hacia determinados personajes con características muy fuertes. Me gustaban como lector, y cuando decidí comenzar a escribir hace algunos años, pensé que el camino que tenía que seguir, yo era bastante grande ya, muy grande, pensé que el camino que tenía que seguir era ese, es decir, tomar algunos personajes que me gustasen, que me fascinaran, puedo utilizar esta palabra, y tratar de novelar algo sobre ellos. Y así, bueno, en 6 años surgieron 4 libros, 3 de los cuales toman a personajes reales, y uno es una novela plenamente ficcional, pero en la que intervienen algunos personajes que vivieron durante esa época, y todos están ubicados entre comienzo del siglo XVIII, porque de hecho 2 de las novelas son una suerte de biografía novelada de los caudillos. Una es de una matanza xenófoba en el Tandil de 1872, ya mucho más adelante, y la otra está ubicada en la Buenos Aires de la fiebre amarilla del año anterior, 1871. Bueno, justamente Tata Dios se llama esta novela que retrata a este personaje fascinante, pero también temible, que lidera una masacre a los inmigrantes, algo que también como derriba el mito de la Argentina solidaria con la inmigración, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que Tata Dios es
el apelativo que se le daban a los curanderos de la campaña bonaerense. Tatadios era un curandero. Tandil en ese entonces, en 1871 y 72, era prácticamente el fin del mundo blanco, por así decirlo, porque más al sur de Tandil había muchas tierras que no estaban conquistadas y Tandil era un poblado en ese entonces de poco más de 4.000 habitantes, donde había muchos inmigrantes. Bueno, este hombre, Jerónimo Solanés se llamó, o de Solanet según algunos, fue un hombre que fue conchavado, fue contratado por un hacendado de la zona, llamado Rufo Gómez. Rufo Gómez lo lleva desde Azul a Tandil, le da un rancho, le dice, ¿por qué lo lleva? Porque quiere curarle la jaqueca a la mujer, las jaquecas permanentes que tenía la mujer, las migrañas. Y entonces le da del lugar, usted puede hacer acá lo que quiera, si quiere, para hacer, yo le doy la comida, le doy el lugar, y usted, pero la cura es mi esposa. Bueno, Solané no hizo solamente eso, tenía, digamos, en los pocos meses que estuvo en Tandil, tuvo muchas personas a las que curaba y comenzó a implantar una prédica milenarista, xenófoba, contra los extranjeros. Xenófoba porque él veía en los extranjeros la causa de todos los males. Justamente es una época de gobierno de Sarmiento, corrientes inmigratorias que llegan. En Buenos Aires la mitad de la población era extranjera, por ejemplo. Y en Tandil aproximadamente era un componente semejante, pero lógicamente una población más chica. Llega Tatadios, alecciona a los gauchos sobre la necesidad de matar extranjeros y bueno, el 1 de enero de 1872 se comete una masacre de características tremendas, la mayor matanza xenófoba en la Argentina, 36 personas fueron asesinadas el 1 de año, justamente. ¿Cómo llegás a esa historia? En realidad llegó un poco por casualidad porque yo había decidido unos meses antes comenzar a escribir, había escrito algo a mis 30 y pico de años, después no me gustaron algunos cuentos que había escrito y bueno, cuando comencé a verme en la curva del descenso a los 50 y pico de años, dije, bueno, quiero escribir algo. Y estaba mirando un programa televisivo y vi una litografía que representaba una matanza. Me llamó mucho la atención, como yo soy hipoacúsico, subí el volumen y ahí me fui enterando de los hechos de este hombre Jerónimo Solanés. ¿Qué hice después? Inmediatamente dije, este es el tema, tenía unidad de tiempo, unidad de lugar, transcurría todo en pocas horas, me fui a la computadora, busqué a ver quién era este hombre. Busqué si había cosas escritas en ficción, no había nada, salvo una obra que se estrenó a fines del siglo XIX y que después desapareció, de un tal Fernández. Entonces dije, bueno, qué mejor tema que este. No escribió nada y sobre esto por lo menos no tengo el riesgo de que haya alguien, de que exista alguien que haya escrito mejor el tema. Entonces comencé a leer sobre el Tatadios, compré libros antiguos, de antropólogos, de maestros, de historiadores que trataron muy bien el tema. Y bueno, y después... Y después la literatura, ¿qué te permite ahí en ese mundo que es real, digamos? Claro, esa es una cuestión que yo me planteé a mí mismo. ¿Qué hago con este material? Porque material había mucho. Ahora, yo no soy historiador, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Yo soy una persona que escribe ficción. Entonces, yo lo que hacía era tomar los elementos que tenían cierto grado de certidumbre y los ficcionalizaba. Para eso, ¿qué hacía? Para eso, bueno, tenía que investigar el lenguaje de la época. Yo siempre leí, tengo diccionarios de arcaísmo, de argentinismo. Entonces trataba de ajustarme a un lenguaje que nosotros prácticamente desconocemos. Si bien hay documentos de época, hay obras literarias de la época. De hecho, el Martín Fierro se comienza a publicar el año de la matanza de Tatadios. Entonces yo, con todo eso, traté de darle fuerza, ¿no es cierto?, a la prosa. Traté de cometer la menor cantidad de anacronismos porque, ¿cómo sabemos cómo hablaba exactamente? Escribís un diálogo, ¿cómo hablaba exactamente un gaucho de esa época? Es muy difícil. Pero traté, bueno, con intuición, con lo que conocía, traté de ser moderado y probablemente me haya equivocado en el uso de algún término, pero traté de hacer una obra coherente y que además sea entretenida. Claro. Que la gente la pueda leer. Totalmente. Bueno, vos me trajiste otro libro acá que es Juan Basterra, La cruz y la espada, los vamos a mostrar.
que también rescata otro personaje así muy particular, también muy dual, ¿no? Donde se ponen en crisis ciertos valores en este personaje. Contanos acerca de... Bueno, sí, este libro, La cruz y la espada, nació de una vieja curiosidad mía. Yo desde joven memorizo poemas de poetas de muchos lugares del mundo, habla española lógicamente, y hay un poema de Borges, que probablemente vos conozcas, que se llama Poema Conjetural. Y en el comienzo del Poema Conjetural, Borges escribió: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y después sigue el poema. Y a mí me quedó el nombre ese de Aldao. Me quedó, ¿quién será este Aldao? Pero yo era joven, pasaron los años, y cuando comencé a escribir dije, alguna vez voy a investigar voy a leer algo sobre Aldao. Y lo hice hace aproximadamente 2 años, y ahí me enteré que es una figura fascinante porque es una persona que, siendo un religioso, era un fraile de la orden dominicana, comete la apostasía, es decir, en plena batalla durante la campaña de los Andes de San Martín, más precisamente el 4 de febrero de 1817, él comete la apostasía, toma las armas, hiere inclusive a algunos realistas que combatían en una zona, fue un pequeño combate que llevaron a cabo las fuerzas de Gregorio de las Heras en Guardia Vieja, y bueno, y se transforma. Él deja los hábitos para siempre, ya tenía alrededor de 10 años como religioso, y se convierte en un hombre muy severo, guerrea en Chile, guerrea en Perú, San Martín lo manda a Perú 3 años después, hace la guerra que es una suerte de guerra de guerrillas, la guerra de la Sierra se llama, donde se atacaba a los realistas, comanda inclusive contingentes indígenas, tenía un gran manejo de los pueblos indígenas, pero era una persona, como se lo pinta, una persona bastante brava. Algunos, inclusive Sarmiento escribió un opúsculo, un libro pequeño, el fraile José Félix Aldao, lo escribe en el exilio. A Sarmiento casi lo matan las fuerzas de Aldao. Entonces, muy joven, escribe desde el exilio para el Mercurio de Chile, escribe un pequeño libro que yo leí, en donde, bueno, habla de Aldao con un tono muy condenatorio, pero destaca algunas cuestiones de Aldao, eso es lo interesante. Entonces yo leí después biografías sobre Aldao y traté de rescatar la vida de este hombre, que fue gobernador de Mendoza, y que muere siendo gobernador de Mendoza. Ya había, porque estaba enfermo de cáncer, ya había delegado en Celedonio de la Cuesta, un gobernador sustituto, la gobernación de Mendoza. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recomendar estos 2 libros que nos trajo, pero Juan es autor de otras novelas también tan interesantes como estas. En este caso, Tata Dios, que, como decíamos, rescata esta tremenda historia de esta masacre xenófoba en Tandil en 1872, y Juan Basterra, La cruz y la espada, el fraile que se convirtió en guerrero. Así que, bueno, libros para el invierno y para llegar hasta el verano, porque en realidad tenemos como para entretenernos y para conocer un poco más de nuestra historia gracias a este rescate que hace a través de la ficción Juan Basterra. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La pasé muy bien, verdaderamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat.
Nos encontramos el próximo jueves aquí en Escenarios por Sintonía 7 de Cablevisión y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, al que también se pueden suscribir para conocer todos nuestros contenidos. Hasta el próximo jueves.